Arranca. Buenas, ¿cómo andan? Buenas. Bien, bienvenidos a la presentación de la premisa. Bueno, esta premisa, como ya la hablamos en la clase pasada, la estuvimos modificando para que calce bien en la situación que cada uno de los estudiantes está y que pueda asumirla y pueda llevarla adelante lo mejor posible y que nadie quede como por fuera, trabajando algún aspecto menor, sino que se puedan involucrar todos en un ejercicio de cámara que es importante para la materia. Así que arrancamos. ¿Pasa ahí, Virgi? Sí. No sé quién está compartiendo. Está compartiendo. ¿Veis? Bueno, un poco lo que hicimos fue flexibilizar bastante varias de las cosas que ustedes, o muchos de ustedes habían considerado que podía ser un problema al momento de la realización de la entrevista. Entonces, la premisa quedó de la siguiente manera. Es realizar esa entrevista, el registro en video y audio de una entrevista a una o dos personas, idealmente, que sean mayores de edad por un tema legal, y que la temática va a ser libre. Ahí entendemos que proponiendo una temática libre, ya empezamos a zafar un poco eso de tengo que salir de mi casa, irme a un club, no sé. Bueno, no, ya la temática libre a usted ya les va a permitir eso, justamente poder zafar de distintas problemáticas que tienen que ver con todo el tema protocolo. La otra cosa que flexibilizamos es el tema de los grupos. No sé si quedó acá o está en el PDF que va a quedar disponible, pero no tienen por qué trabajar en los grupos originales de 10 personas. ¿Ah? La conformación de los grupos es libre e incluso pueden trabajar de manera solitaria. Entonces, creemos que con estas dos flexibilizaciones, la temática y la de los grupos, no va a haber inconvenientes en cuanto a poder cumplir con protocolos y poder cuidarse y no correr riesgos en este ejercicio. Entonces, vuelvo al tema temática. La temática es libre, pero sí sugerimos algunos temas que tienen que ver con lo que hablamos en la clase pasada. Y el primer grupo temático, o el primer gran tema, sería la inmigración, y esto tiene que ver con lo que hablamos del MUMI, de esta nueva vinculación que estamos trabajando con el museo. Y bueno, entonces proponemos 5 subejes a este tema, que es la inmigración o los movimientos humanos. Insistimos en que el relato pueda centrarse en las experiencias o las vivencias de esa primera semana, esos primeros momentos de una persona viviendo en un nuevo lugar. Por supuesto que eso también está libre si no logran encontrar alguien que pueda relatar sobre eso, y que puede relatar sobre otras temáticas que tengan que ver con la inmigración. Genial. Entonces, los subejes. El primero sería la inmigración actual latinoamericana, tal cual la hablamos la vez pasada. El segundo, los movimientos humanos dentro del país, que tienen que ver con eso, ¿no? Del cambio de ciudad, de repente gente que viaja del interior a la capital, o de la capital a una ciudad del interior, o de una ciudad del interior a otra ciudad del interior, bueno, lo que sea que ustedes puedan tener a mano y que puedan encontrar a alguien que haya vivido esa experiencia que entra dentro de ese subeje. El tercero es la inmigración del siglo XIX, el siglo XX, relacionada sobre todo con la inmigración europea, pero también hay asiática y africana, en menor medida.
Y ahí, bueno, el trabajo es desde lo familiar, sobre todo, la propuesta que hacemos, para que no tengan por qué romper burbuja. Por supuesto que si tienen otras posibilidades, bueno, ahí es un poco lo que decida cada uno. Pero bueno, desde lo familiar, los relatos orales que se van transmitiendo de generación en generación, todo eso, ahí Denis hace un rato me hacía el ejemplo de que siempre hay el recuerdo de un abuelo que llegó y cuando llegó no podía creer una situación, yo qué sé, en guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que venían muertos de hambre y llegaban a un país donde se tiraba el pan duro. Ese tipo de relatos son relatos que son muy ricos y que existen dentro de los acervos familiares. Entonces, por ahí puede ir ese tercer eje. Un cuarto eje, que son los uruguayos por el mundo. En algún turno surgió la idea y bueno, en ese momento pensamos que no, pero lo abrimos y bueno, puede ser también la posibilidad de filmar y hacer una entrevista vía Zoom o vía la plataforma digital que sea. En los casos que hagan, y, ojo, y esto queda abierto también para otras posibles, la posibilidad de hacer vía plataforma digital una entrevista, la abrimos. Ahora, siempre que haya una entrevista con estas características, primero, solicitamos que ustedes hagan una mini dirección en cuanto al entrevistado, cómo ubicarse frente a la cámara, cómo ubicar una fuente de luz, todo eso en la medida de lo posible, por supuesto. Y aparte que hagan el registro de la persona que entrevista. Si son ustedes, un autorregistro, y si es otra persona, bueno, registrar al entrevistador, y ahí sería como la parte técnica que nosotros íbamos como a observar, digamos, ¿sí? La parte que tendría la riqueza técnica del ejercicio. Último eje dentro de este tema que es la inmigración en los movimientos humanos serían las personas retornadas a las ciudades natales en función del COVID, o no, por otros temas. Hay gente que estudia en la capital y después vuelve a su ciudad natal, y nada, es una experiencia también que puede ser rica para generar algún relato y contar. Por ahí el primer tema sugerido. El segundo tema que sugerimos es el trabajo y los oficios. Entonces ahí tenemos, por un lado, el eje 1, se puede entrevistar a personas que se encuentren dentro del núcleo familiar, burbuja cercana, etc., o hacerlo con alguien en el barrio que les interese saber un poco más el entorno de trabajo, detalles del mismo, etc. Ahí, bueno, por supuesto, dependiendo de las posibilidades cómo es de los protocolos y todo esto, ¿no? Y de cuidar. Insisto que esto todo es sugerido. El segundo, acá es que importa el relato documental del oficio o la profesión. Y si la entrevista es a un carpintero, mostrar también el hacer, digamos. Acá estaría bueno que no solo la entrevista sea una cabeza parlante, como se le llama, alguien sentado hablando de un oficio, sino ver de poder registrar el oficio en sí mismo, la realización o la práctica de ese oficio, con planos B-roll, podrían ser B-roll y también podrían tener una caracterización de A-roll, por decirlo de una forma, porque podrían llegar a tener ya un componente narrativo predominante, digamos, a la par, digamos, del relato oral. Entonces, bueno, ahí poder registrar ese oficio en la práctica. Y bueno, las anécdotas siempre son un buen material para enriquecer la entrevista, como
comentario ahí para aportar. Pasamos. No sé si, perdón, yo estoy pasando, no sé si tienen comentarios, compañeros. No, al comentario que tengo que se me trancó para un poquito. Ay, ¿viste que pasa rápido? Oh, listo. Bueno, acá un poco como algo ya dijimos, pero cómo debería realizarse el registro. Primero, el registro puede realizarse lo que hablamos recién, en el equipo original, en nuevos equipos o en solitario, y incluso podría realizarse una autoentrevista. Por supuesto que la autoentrevista sería como capaz que lo menos deseable, porque es lo que nos permite menos posibilidad de trabajo de cámara. A ver, con mucho tiempo la autoentrevista podría tener el mismo trabajo de cámara que una entrevista normal, pero bueno, entendemos que es la situación más engorrosa. Pero bueno, si no hay otra posibilidad, abrimos esa posibilidad. El registro debe realizarse en al menos 2 valores de plano. Creo que claro ese punto. Debe tener al menos 2 fuentes de luz, una principal y una de relleno. Recuerden la clase, los apuntes, o lo que hablamos en cuanto a la luz y cómo funcionan los puntos de luz, el relleno, la luz principal, cómo podemos trabajar la luz con un relleno mismo de luz o de rebote. Hay como distintas opciones. Les sugiero y les sugerimos que vayan y revean todo lo que salió en los teóricos. Debe realizarse con algún trípode o algún sistema de anclaje de cámara, lo mismo con todas las recomendaciones que hicimos. Y bueno, acá lo que también ya un poco mencioné, que en el caso de realizar una entrevista por medio de una plataforma digital, debemos dirigir al entrevistado y después registrar al entrevistador y tener en cuenta todo lo que venimos, y esto en realidad va para todo, en todos los casos tener en cuenta todo lo que hablamos en los teóricos, y todo lo que vimos, y volcarlo a la práctica. ¿Pasamos? Una cosa importante, que es con esto nosotros, el material que generemos acá, vamos a seguir trabajando hasta el final del curso. Bueno, ahí un poco repetimos ahí lo del tema de generar planos B-roll o planos extra, planos para poder nosotros contar mejor esta historia con imágenes, y que no solo nos quede el entrevistado en la película. Importante, debe generarse una hoja de preproducción donde se sistematice la propuesta, el tema. En cuanto a la propuesta, ahí en ese primer punto, el tema, el entrevistado, la locación, la fecha, pedimos que generen una mini párrafo de 2, 3 oraciones que explique de qué se va a hablar, quién es el entrevistado, un poco el contexto, y bueno, dónde se va a filmar y cuándo. Una lista de preguntas, después aspectos técnicos que tienen que ver con toda la parte del equipo, aspectos de realización, ahí donde esos 2 planos que pedimos, cuáles van a ser, qué angulaciones va a haber, qué iluminación vamos a utilizar. La hoja no la dejen para el final, es muy importante. Otro punto, el pedido al entrevistado de archivos, de imágenes, ahí hay ejemplos, pueden ser fotos, pasajes de cuando la persona viajó, cualquier material personal, documentos, cosas que yo qué sé, puede ser el pasaporte de otra época, lo que sea que ayude después, al momento del montaje, a enriquecer y a enriquecer la parte del relato.
El otro punto, para la realización de la entrevista debemos tener en cuenta que utilizar todos los recursos vistos en la clase, bueno, eso ya lo mencionamos. Y esto es muy importante lo que viene acá, que es que se sugiere grabar audio y video con dispositivos distintos. Esto ya lo hablamos, la importancia de que el audio no sea grabado con la misma cámara, con el mismo micrófono de la cámara o del dispositivo con el que estemos grabando la entrevista, porque bueno, la calidad del audio se ve con problemas ahí, acústicos. Revisen lo que hablamos del tema de audio. Y bueno, en función de todos estos puntos, de todos estos requisitos del registro, nosotros haremos la evaluación. ¿Hasta ahí, Denise? Me cortan. Y bueno, por último, la entrega, las fechas. La semana que viene tenemos semana de exámenes, por lo cual no tenemos clase. La otra semana les vamos a pedir que entreguen la hoja de preproducción en donde esté especificado todos los aspectos de la entrevista. Y para el jueves 10, ahí sí, ustedes ya tienen que tener grabada la entrevista, y ahí sería la entrega. La entrega les vamos a pedir que seleccionen 2 tomas, o 2 fragmentos de las tomas, de no más de 20 segundos cada una, donde se puedan apreciar todos los aspectos técnicos de la producción. Nosotros no vamos a revisar todos los brutos de las entrevistas, porque bueno, nada, sería inabarcable, y menos con la situación de hoy de esta flexibilización en cuanto al tema de los grupos. Pero sí vamos a ver los fragmentos de las entrevistas. Y bueno, después seguiremos en la próxima premisa el trabajo con este material en el montaje. Y lo último de todo es que les dejamos disponible un PDF que es una guía de buenas prácticas de la entrevista, un poco del acercamiento a la persona, un poco cómo generar la entrevista lo mejor posible. Dejamos un modelo de cesión de derechos de imagen para que el entrevistado nos la firme y bueno, entienda que este material, ustedes pueden modificarlo, pueden hacer montaje, pueden publicarlo, etc. Hay una idea que no está, del todo. Igual después de esto, llegado el momento, lo hablaremos y lo valoraremos juntos, pero está la posibilidad de que el MUMI abra algunos espacios de exposición, dependiendo un poco de los resultados de este trabajo, donde se pueden exponer los trabajos. Y por eso también es importante para el MUMI poder hacer cualquier difusión, tener la firma de consentimiento de que esas imágenes se pueden publicar. Y bueno, y también les dejamos la novela gráfica de Migrantes, que les presentamos, no sé si lo presentamos en todos los turnos, pero creo que por lo menos en 2 lo presentamos, que tenía otro sentido, en principio, un pre-ejercicio. Ahora se lo dejamos sobre todo como para que ustedes puedan sensibilizarse con la temática, o por lo menos con una de las temáticas sugeridas, y aparte es un material excelente y está buenísimo para entrar en esto de los relatos visuales. ¿Algo más, compas? No, creo que no. Vamos arriba, mucha suerte. Arriba, ¿no? Sí. Bueno, nos veremos en realidad en 2 semanas, ¿no? Porque la semana que viene no tenemos. Sí, justamente. Hasta junio, entonces. Tenemos habilitado ahí Y un queda foro abierto el también. foro, ¿no? Sí,
Sí, queda abierto y como cualquier dice duda. Fabricio, hay un foro que vamos a ir intercambiando y viendo los avances de cómo van en relación a esto. Muchas gracias. Bueno, cerramos por acá. Gracias. Muy bien. Nos vemos. Chau, chau.